La primera ponencia va a estar a cargo de Eduardo Ángel Cruz, con el título Patronato disputado concurrido, la multiplicidad y globalidad de patrocinios del culto guadalupano en Puebla, siglo XVII. Eduardo Ángel Cruz es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha participado recientemente como ponente en el Seminario de Historia de la Iglesia en México, siglos XVI-XX, con el trabajo Los demandadores extremeños y el conflicto jurisdiccional por las limosnas de la Virgen de Guadalupe, 1572-1609, y en el 29 Encuentro de Investigadores del Pensamiento Novohispano con el trabajo Ecce do Pauperibus, Restitución y Prestigio Nobiliario en la Sermonaria de Consagración del Templo de San Bernardo, México, 1690-1692. Actualmente desarrolla la investigación intitulada Distintas imágenes, una misma jurisdicción, el culto a la Virgen de Guadalupe en Puebla, siglos XVI-XVII. Adelante, por favor. Muy buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer a los organizadores del coloquio y a la UNAM por su enorme hospitalidad y asimismo a los asistentes por su presencia. El día de hoy vengo a compartir con ustedes los resultados de una investigación que comenzó hace poco más de 2 años y que espera poder no agotar todas las interrogantes con respecto a este tema, sino despertar más dudas y preguntas que nos lleven a plantear puntos de vista de los que puedan resultar interesantes debates. Me permitiré leer para ceñirme a los tiempos de la mesa. El objetivo de esta ponencia es explorar con una nueva perspectiva un tema de sobra conocido por la historiografía, el culto a la Virgen de Guadalupe. En esta ocasión, empero, centrando nuestra atención fuera de la Ciudad de México, en específico en la ciudad de Los Ángeles. Para ello, convendrá empezar no por el principio, sino por el final, en el siglo XVIII. En el año 1737, luego de que fuera jurada Nuestra Señora de Guadalupe como patrona de la Nueva España en varios cabildos civiles y eclesiásticos del reino, en Puebla circuló un polémico manuscrito al cual le seguiría una famosa contestación apologética titulada El Patronato Disputado. A través de estos escritos, conoceríamos un importante debate con respecto a 2 posturas presentadas por 2 intelectuales de la época, Juan Pablo Cetín Infante y Cayetano de Cabrera y Quintero. En el manuscrito, entre otras cosas, fue puesto en duda por parte del poblano Cetina la capacidad jurídica de las autoridades reales, eclesiásticas y civiles novohispanas para realizar la celebración de una jura que, en teoría, estaba reservada a la potestad espiritual encarnada en la curia romana. El resultado de estos agudos argumentos los conoceríamos después gracias al trabajo de Iván Escamilla. En la Angelópolis fue suspendida la celebración de la jura en tanto no fuera confirmado su estatuto jurídico e histórico. Sin embargo, a diferencia de lo que podría pensarse a primera instancia, esta serie de eventos no correspondieron nunca a una falta de devoción por parte de la República Poblana, y menos aún a un recelo español hacia una virgen caracterizada como criolla. Más bien, se trató de una polémica enmarcada en un contexto de debate intelectual, propio del fenómeno de ilustración eclesiástica y de presencia de posturas disidentes derivados de la heterogeneidad de los patrocinios que recibió la guadalupana en momentos puntuales. En ese sentido, planteamos el siguiente trabajo como una sucinta primera aproximación a tal tarea historiográfica. Creemos que, a través de la revisión minuciosa de las fuentes, podremos ver, junto con estos procesos de devoción, una enorme pluralidad de fenómenos, cuerpos y posturas que quizás podrá dar mayores pistas para poder explicar en su compleja dinámica el por qué años más tarde se podría dar pie a tan conocido debate. Al hablar del ordenamiento del Nuevo Mundo, una palabra parece ineludible: jurisdicción. Es bien conocido el argumento de que la Nueva España era un espacio cubierto por múltiples jurisdicciones, sobrepuestas en su mayor parte unas con otras. En el caso del ordenamiento espiritual novohispano, la jurisdicción jugaba también un papel sumamente importante. En ese sentido, no parece sino obligatorio recalcar que la Iglesia, al estar conformada por múltiples cuerpos, encerraba a sí mismo múltiples jurisdicciones. Ahora, en el caso específico del culto guadalupano, la jurisdicción, cuando menos recaudatoria, se hallaba estrechamente vinculada con el clero secular metropolitano. Esto queda especialmente patente a través del análisis de obras fundamentales del guadalupanismo como lo son La Imagen de Miguel Sánchez y El Hueytla-Mahuizoltica de Luis Lasso de la Vega. Ambos comparten no solamente una cercanía cronológica sugerente, 1648 y 1649, sino además el uso de los mismos círculos políticos relacionados directamente con la catedral mexicana. En ambos textos aparecen, pues, menciones a personajes específicos como Pedro de Barrientos Lomelín, tesorero de la catedral y comisario de la Santa Cruzada.
Esto no resulta ninguna coincidencia, puesto que ambos textos formaban parte de una iniciativa colectiva que trató a mediados del siglo XVII de expandir el culto a Nuestra Señora de Guadalupe dentro y fuera del arzobispado, ligándola indiscutiblemente con su jurisdicción secular. Ejemplo de ello lo da la cita siguiente, cito: Capitaneando el ilustrísimo señor don Francisco Manso y Zúñiga, arzobispo de México, que lo dispuso, vino la Virgen en su imagen milagrosa desde su ermita de Guadalupe. Entonces se conoció el amparo e intercesión de la Virgen, porque sin pensar bajaron poco a poco las aguas, dejando seca la ciudad, cosa que ni la dilación de los años ni la ejecución de los arbitrios había podido. Cierro cita. Según este argumento hecho por Sánchez, los prelados seculares serían quienes legítimamente debían gozar de la administración de las rentas, legados testamentarios y limosnas que a la guadalupana le hiciesen todos sus devotos, puesto que, por su cuidado, esta advocación haría milagros tan socorridos como el vivido en 1629. Aunque no es el motivo central de esta ponencia, es necesario recalcar este proceso en México, pues se relaciona directamente con la primera manifestación de impulso y devoción guadalupana en la ciudad de Los Ángeles. En efecto, uno de los aliados más importantes que tuvo la mitra mexicana para la divulgación del culto a Guadalupe se hallaba en el obispado poblano, y en específico en un miembro de su catedral, Juan García de Palacios. Este personaje, según el padre Florencia, sería quien daría inicio al guadalupanismo en Puebla hacia el año 1660, luego de que promoviera dos importantes actos: la colocación de una de sus imágenes en la catedral y la impresión de uno de sus contados textos apologéticos. De ambas acciones, el mismo García de Palacios nos da propio testimonio en la introducción de la obra Relación de la milagrosa aparición. Cito: entre los cuidados de colocar un hermoso retablo a una verdadera copia de la milagrosa imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe de México, mi patrona, que se ha hecho con las limosnas de algunas personas piadosas en una capilla de esta ilustre catedral de la ciudad de Los Ángeles, supe que un su devoto, porque se le reconocía de favorecido, había hecho un extracto y compendio del suceso milagroso de su aparición. Leíla y parecióme darle a la estampa para el consuelo de la común devoción. En el eruditísimo libro La historia del licenciado Miguel Sánchez y en la llaneza de esta breve suma se había satisfecho cabalmente a la devoción y noticia de todos. Allí a las cortes, aquí a los pueblos, allí a las universidades, aquí a las plazas, allí a los doctos y discretos, aquí a los vulgares y de menor capacidad. Mi intento es que, extendiéndose más la noticia, crezca más la devoción a este milagroso favor. Cierro cita. Como se puede deducir de tal fragmento, el canónigo doctoral fue quien promovió la colocación de una imagen de Guadalupe en la catedral y luego costeó en su totalidad la impresión de esta devota obra para divulgar el milagro entre los vecinos menos preparados de la República. Lo interesante es que esta serie de actos lejos están de pertenecer a una aislada muestra devocional. Analizar a este personaje en su contexto político nos arroja resultados sugerentes, en especial con respecto a su carrera eclesiástica. Nacido en México, pasó a ser abogado de la Real Audiencia, prebendado en la Santa Iglesia Metropolitana de México y catedrático de la universidad, para después ser trasladado como canónigo doctoral a la Catedral de Puebla. Y no por coincidencia, inmediatamente después ocupó su vacante en la Catedral de México, nadie más y nadie menos que el entonces capellán del santuario del Tepeyac, Luis Lazo de la Vega. Ya como canónigo doctoral, a García de Palacios le debió resultar sumamente benéfico su difusión del culto en el obispado, puesto que pronto después sería recompensado en par de ocasiones con oficios y prebendas envidiables. En 1662 sería honrado con el título de comisario apostólico de la Santa Cruzada en el obispado de Tlaxcala, y después, nada más y nada menos que con la mitra de La Habana en el año 1678. Cabría preguntar además si no habría intervenido en la obtención del primer nombramiento sus vínculos con una autoridad ya mencionada, don Pedro Barrientos de Lomelín, quien para los años de 1649 se desempeñaba como comisario apostólico del Tribunal de la Santa Cruzada en los reinos y provincias de la Nueva España. El mismo capellán de García de Palacios y muy seguramente el mismo Palacios reconocieron en su momento que esta escalada profesional se debía a las generosas mercedes que la Virgen le había hecho con motivo de sus patrocinios. Ello queda claro cuando en la dedicación de un sermón, Antonio Delgado y Buenrostro, su secretario, afirmó que estos favores estaban relacionados con sus impulsos guadalupanos. Cito: todos con misa solemne y sermón, todos en diferentes catedrales y templos, dando en reverencia de esta divina señora muchas y varias limosnas en cantidades considerables. Cierro cita.
Otro testimonio que evidencia el impulso corporativo de Palacios corresponde precisamente a este sermón de acción de gracias, impreso en 1679 en Sevilla y predicado por el capellán Delgado y Buenrostro. Este sermón se había realizado luego de la milagrosa protección que la Virgen había tenido con el barco en el cual viajaban estos eclesiásticos. En efecto, luego de tan impresionante evento divino, Palacios, flamante nuevo obispo, interpretó que tal sucesión era una indicación del cielo para que él continuara con su labor de difusión guadalupana. Por esta razón, costeó la misa de acción de gracias en la Iglesia Mayor de La Habana el 16 de abril de 1679 y luego también el dar a la imprenta esta nueva obra de divulgación de Guadalupe. El sermón, como la relación de 1660, tenía también la misión de divulgar la devoción de Nuestra Señora, pero esta vez, específicamente, entre aquellos fieles que temieran por sus vidas al embarcarse en peligrosos viajes por el Atlántico. Interesa destacar que esta impresión terminó por vincular la obra de Palacios con miembros de la Catedral de Sevilla, en un tiempo en el cual, no por coincidencia, el culto a Guadalupe se volvía especialmente importante en aquella ciudad. Además, como lo deja ver el paratexto, esta difusión no nada más se quedaría en la fama popular marítima, sino que tendría amplias conexiones con poderosos eclesiásticos seculares como Gregorio Bastán y Aróstegui. Cito, dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana de Sevilla. No podemos por el momento sino dejar la pregunta de si estos nexos tendrían posteriormente inferencia en la difusión que personajes como Fray Payo de Rivera tendrían con la guadalupana, precisamente vinculando de nueva cuenta a la Ciudad de México, Sevilla y quizás Puebla. Empero, sí debemos apuntar que sin lugar a dudas, los impulsos de Palacios, junto con la colaboración que brindaría el entonces obispo de Puebla, Diego de Escobar y Llamas, en las informaciones de 1666, mostrarían en conjunto una compleja red de patrocinios que los seculares poblanos habrían dado a la Virgen de Guadalupe en la segunda mitad del siglo XVII. Una red corporativa que incluiría al arzobispado mexicano y al sevillano, y que ofrecería beneficios tangibles para quienes en ella hubieran participado. Ahora bien, de manera casi simultánea, otra corporación de la República Poblana mostró también un patrocinio a la Virgen de Guadalupe, su Cabildo Civil. El 9 de agosto de 1675, un grupo de representantes del convento de Nuestra Señora de la Merced se hicieron presentes ante el Cabildo de Puebla para hacer una solicitud y una oferta de patronazgo. Según lo expuesto por los padres, al convento de la Merced se le habían dejado testados un horno de cal que se ubicaba en los límites de la ciudad, pero este tenía un par de cargas crediticias que no permitían utilizarlo a plenitud, un censo por 400 pesos y otros 140 pesos de réditos corridos que se adeudaban a los propios arbitrios de la ciudad. Los procuradores del convento pedían entonces la condonación de estas deudas, además de una cesión de solares para que el horno comenzara a producir. El beneficio que ofrecían a cambio no era uno menor. Nombrarían al Cabildo Civil como patrón del culto de Nuestra Señora de Guadalupe para garantizar la protección de la ciudad. El ayuntamiento, analizada esta proposición, determinó darle seguimiento y mandó se realizara una vista de ojos. El 21 de agosto de 1675 se examinó la zona y el 29 siguiente se dictaminó que la ciudad juraría por su patrona a la Virgen de Guadalupe en su purísima concepción, siendo así la primera jura formal de la guadalupana en la República. Ahora bien, como se puede anticipar, estos testimonios nos muestran más un fenómeno circunstancial y clientelar que uno de pretensiones identitarias e ideológicas. Beneficiaba al convento de mercedarios al permitirle conseguir solares y otras mercedes por la vía de la transferencia, y de la misma manera benefició al ayuntamiento al adjuntarse un protector más para la ciudad sin la necesidad de gastar para ello en la construcción de un templo. Lo que interesa destacar aquí es que esta primera jura guadalupana de 1675, aunque debe ser motivo de un análisis más profundo, no necesariamente tuvo las mismas implicaciones litúrgicas y jurídicas como aquella que los agentes catedralicios habían solicitado en 1666, y menos aún de lo que fue solicitado para el siglo XVIII. En efecto, a diferencia de estas anheladas prebendas litúrgicas, la jura civil poblana se insertaría en una dinámica legalista de herencia medieval, según la cual toda ciudad podía nombrar a placer a sus protectores divinos sin la necesidad de la intervención de otras autoridades. En este caso, la fiesta de Guadalupe no tendría la categoría de fiesta de oficio propio ni de precepto, y estaría por ello a merced de ser cambiada su festividad a otra fecha en caso de interrumpir con la de otra devoción.
No por ello debe dejar de destacarse el fenómeno que viene a colación a esta ponencia. La Virgen de Guadalupe sería una advocación que gozaría para la segunda mitad del siglo XVII de por lo menos 2 espacios consolidados en la ciudad de Los Ángeles para celebrar su fiesta y aparición, así como para satisfacer a sus devotos. Primero, en la capilla catedralicia puesta por García de Palacios, que, según testimonio de Florencia, para sus años gozaba de, cito, renta para misa y sermón ese día, cierro cita, y segundo, en el convento de la Merced, que cada año la celebraría con apoyo del Cabildo Civil en su festividad del 12 de diciembre, cito, con vísperas solemnes y misa cantada, con diácono y subdiácono y procesión. Ahora bien, aparentemente, los resultados preliminares arrojan que no parece haber habido mayores conflictos en estos espacios durante el siglo XVII. Pero el hecho de que no existieran conflictos aparentes en el XVII no implica que en décadas posteriores el debate se tornara mucho más competitivo y que por lo tanto estos testimonios tempranos cobraran nuevas significaciones. En el siglo XVIII se veía reavivada una iniciativa patronal que desde años tan lejanos como el de 1666 ya había comenzado y en el cual sí existía una búsqueda evidente de preeminencia por parte de los administradores seculares de la Ciudad de México. En estas solicitudes se afirmaban no solo la santidad y efectividad de una figura mariana frente a los terribles males de un reino, sino la autoridad del episcopado mexicano y más aún la preeminencia política de los electos miembros de esta República de Letras. En esa circunstancia, aquellas corporaciones que mostraran más aliadas y ser más adeptas a esta posteriormente exitosa iniciativa se verían en igual medida beneficiadas en sus propios contextos locales. No por nada, el Cabildo Civil Angelopolitano, al recibir la solicitud de jura del Cabildo Mexicano, haría un argumento de antigüedad del siguiente calibre. Cito, su voto y parecer es que se envíe el poder en la forma acostumbrada por concurrir todo el reino. Sin embargo, de que ha 80 años que está jurada por patrona de esta ciudad, la soberana reina de Los Ángeles, María Santísima, Nuestra Señora con el título de Guadalupe. Cierro cita. El gozar de la administración de una fiesta de precepto, como se puede anticipar, beneficiaría enormemente a quienes gozaran de su administración y más aún cuando fuera declarada la nueva patrona de todo el reino de la Nueva España. En estas circunstancias, entonces, el factor de multiplicidad corporativa no habría de tener las mismas convivencias armoniosas y clientelares como las vividas a finales del siglo XVII. A la espera de continuar con la recolección y análisis de más testimonios, pensamos que este puede ser precisamente el complejo contexto que enmarcaría la posterior discusión ilustrada que tendría como principal personaje al catedralicio poblano Cetina Infante y al historiador asociado con el Cabildo Civil de México, Cayetano Cabrera. Este debate luego no solo vería involucrarse los poblanos o los capitalinos como un par de entidades geográficas homogéneas, sino que cada una de las múltiples corporaciones establecería complejas alianzas para hacer valer sus intereses en turno, aun si esto los llevaba inevitablemente al choque. Lo innegable es que al analizar el culto guadalupano en Puebla, vemos una impresionante multiplicidad de patrocinios que lejos estaban de un llano despertar de la patria criolla. Cada uno de los personajes mencionados hasta el momento estableció alianzas corporativas e individuales que, quizás sin pretenderlo, determinaron poderosamente la forma en que el culto se habría de expandir hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII. Queda como muestra de lo anterior la impresionante escalada social de personajes como Juan García de Palacios o bien la satisfacción de empresas temporales que instituciones como el Cabildo Civil Poblano y el Convento de la Merced tuvieron al jurar a la Virgen Guadalupana en 1675. Muchas gracias.